Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por el poder de la cruz, por el poder del Verbo, quien fue hecho carne, nuestro Salvador Jesucristo. Haznos sentir y entender quién es Él. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hay mucha crítica, mucha plática acerca de quién es este Jesús, quien nació en Belén, el hijo de María. ¿Qué dice la Biblia de quién es Jesús, el que nació de ella? Es importante porque los musulmanes dicen que Jesús es un profeta nada más, que no era Dios, que no puede haber más que un Dios, y Cristo más el Padre, para ellos son dos. Entonces, ¿qué dijo Cristo y qué dijeron los profetas acerca de Él? Bueno, comencemos con el profeta Isaías, que está en capítulo 7, versículo 14. La promesa y profecía famosa que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido según Mateo 1:23 es Dios con nosotros. No era solamente una persona hecha carne, es Dios que habitó y moró con nosotros. Así Isaías dijo luego en capítulo 9, versículo 6, un hijo nos es nacido. Se llamará su nombre, entre otras cosas, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías bien entendía quién era este hijo que celebramos en Navidad. Es Dios Padre. No es otro Dios. Es el mismo Dios que se hizo carne. No son dos dioses. Es importante porque los musulmanes tienen que poder entender que la Biblia habla de que Jesús es Dios en carne, para que ellos entiendan es confiable y que le pueden dejar de creer en Jesús como un hombre nada más, que la Biblia que es testimonio dice que es así. También los apóstoles en la Biblia así decían. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Vino su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan entendió el mensaje. También el apóstol Pablo, cuando escribió a los Colosenses, en capítulo 1, versículo 19, él dijo, por cuanto agradó al Padre que en él, Jesús, habitase toda plenitud, nada menos, toda la plenitud de la presencia del Padre estaba en Jesús. Capítulo 2, versículo 9, también lo dice, porque en él, Jesús, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y a los siglos después, en el credo niceno, acerca de Cristo dice que Él es de la misma sustancia con el Padre. No es otra cosa que la misma sustancia, el mismo Espíritu del Padre entró en María. Por eso se vino a ser una persona que nunca pecó, que tenía poder para perdonar, para sanar, para crear, para hablar a la tempestad. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? En Juan 8:58, Jesús dijo a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos bien entendían lo que quería decir él, porque en Éxodo 3:14, la voz que le habló a Moisés dijo, yo soy el que soy. Y ese era Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En capítulo 10, versículo 30 de Juan, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Versículo 38. Para que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La misma sustancia. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Cristo a Tomás. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces Jesús mostró por sus palabras a ellos que era Dios y que Él quería que entendieran que era Dios. Por eso cuando Él estaba en una casa y los 4 hombres trajeron un hombre en paralítico sobre un lecho y lo bajaron por el techo, está en Lucas 5, 19 a 24,
Jesús le dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Cristo dijo, para que seáis y sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo él al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús dijo eso para que ellos entendieran exactamente que Él era Dios en carne. Porque también los apóstoles testifican en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo está enseñando que Jesucristo no pecó, no conoció pecado, pero eso fue sacrificio para pecados, porque un hombre pecaminoso no podría morir para justificar a nadie más. También en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También en 9:14 lo dice. También entendemos que Jesús tiene poder como creador, porque Él hizo el universo, según Hebreos 1:2. Y en Colosenses 1:16 testifica que en Cristo fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. Entonces entendemos que Jesús es creador, es que sana, es que perdona, y también queremos testificar que Dios no dejó solamente estas palabras de los apóstoles, el credo niceno y Jesús en la Biblia, sino que también Él quería que tuviéramos nosotros un testimonio de este hemisferio. Palabras que fueron dadas a los profetas que vivían en esta tierra. Sus antepasados están escritos en el libro de la historia de los nefitas, y voy a leer varios párrafos para que entiendan qué es el mensaje de esta escritura que Dios ha dejado aquí en las Américas. En 1 Nefi 5:240, el profeta dice, si el Dios de Abraham y de Isaac, el Dios de Jacob, se entregará a sí mismo como hombre en manos de los inicuos, según las palabras del ángel, para ser alzado conforme a las palabras de Enoc. Entonces está hablando de que Jesús es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que entregó a sí mismo. Y testifica que ellos sabían en las Américas que Cristo era el Dios de ellos. Y el rey también dice en Moisés 1:102, y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de cielos y tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. El ángel también le enseñó a él, antes de que Cristo naciera, que es el Hijo de Dios y es Padre de los cielos y tierra. Unos años después, un hombre que estaba testificando, está escrito en Moisés 8:28-30, y dice, y le dijo ahora, benedí, quisiera que comprendierais que Dios mismo descenderá en medio de los hijos de los hombres, y redimirá a su pueblo. Y porque vivirá en la carne, será llamado el Hijo de Dios. Y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo Él Padre y el Hijo, el Padre porque el Hijo fue concebido por el poder de Dios, y fue el Hijo por causa de la carne, así llegando a ser el Padre e Hijo. Y estas son las palabras más claras que jamás he conocido. Dios mismo descendió, y porque tomó forma de hombre y nació, se llama Hijo de Hombre. Y porque es Padre eterno, es Dios, porque es el poder de Dios que entró en María. Y esas palabras resuenan por todo el libro de Mormón para que entendamos que el Hijo de Dios en verdad es el Padre eterno. Así, un hombre más tarde en el libro de Alma, capítulo 8, 93, dice, un hombre que se llama Sisram. Ahora Sisram le dijo de nuevo, ¿es el Hijo de Dios el verdadero Padre eterno? Y Amalek le contestó, sí, es el verdadero Padre eterno de cielos y tierra y de todas las cosas.
Así muchas veces está escrito, para que esté claro en nuestras mentes, no adoramos dos dioses. Los musulmanes y las más personas tienen que poder entender que Dios mismo sufrió. La misma sustancia que estaba en el cielo estaba en la tierra. Aunque Jesús oró al Padre, porque nosotros también oremos al Padre, no era nada menos la sustancia y presencia del Padre en la tierra. Nuestro Dios vino a ser carne, a morir por nosotros. Cristo vivía siempre en la presencia del Padre, igual como un rayo de luz tiene rojo, azul y verde. Y como en la química hay líquido, sólido y gaseoso, todos los tres son uno solo. Agua es agua, es agua, en diferentes formas. Ojalá que podamos entender que Dios quiere que entendamos que Él mismo sufrió. El Creador de la tierra sufrió por nosotros en la cruz. Y este mismo Jesús, siendo desde el principio hasta el fin el mismo Dios, la noche antes de nacer, habló a los profetas en las Américas. Y Él le dijo a uno: he aquí vengo a los míos, a cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y hacer la voluntad del Padre, tanto como el Hijo, del Padre por causa de mí, y del Hijo por causa de mi carne. Escucha lo que dijo. Él se llamaba Padre porque es, y se llamó Hijo porque tomó carne. Igual como Jesús Él mismo manifestó al profeta que acaba de mencionar. Y Mormón, el que escribió el compendio de todos estos archivos, todas estas escrituras fueron dejados por sus profetas antes de él. Así escribió él, dice en Mormón 1:88. Y también para que los judíos, el pueblo del pacto del Señor, tengan otro testimonio, además de aquel a quien vieron y oyeron, de que Jesús, aquel que mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Mormón sabía. Y también escribió en capítulo 4, versículo 71 de su libro: y por causa de la caída del hombre vino Cristo, sí, el Padre y el Hijo. Y por Jesucristo vino la redención del hombre. Y a un Señor que se llama el hermano de Jared, Jesucristo se manifestó a él antes de que naciera también, igual como se manifestó a Abraham y a Josué y a los demás en la nube y en el fuego. Jesús nunca ha dejado de ser. Entonces Él apareció a este Señor y dice aquí: yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. Aquí soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. En versículo 108, porque aquí yo soy el Padre, yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo. Mis amigos, Jesús es creador, no pecó, y dijo de sí mismo que era uno con el Padre, que Él en el Padre y el Padre en Él. Él que tuvo poder sobre la muerte, poder sobre demonios cuando estuvo en la tierra, y hoy tiene poder para salvarte por su propia sangre. Por eso vino a dejar a su creación que lo matara, para que entendiéramos nosotros por fin que el mismo Dios de eternidad tomó carne, habitó entre nosotros, y lo tomamos por un inicuo, y por lo menos los judíos que le crucificaron. Entendamos que Él, Dios del mundo, dejó su creación, tomarlo y ponerlo en la cruz para que Él sea un sacrificio para redimir sus pecados. Jesús, Dios en carne, un solo Dios, una sola sustancia. No se confunde, Dios mismo murió por ti. Bendito Padre, ayúdanos a entender y testificar, y abran los ojos de todos los que son seguidores y discípulos de Mohammed, para que entiendan, Señor, que Jesús en verdad dijo que era Dios en carne, testificaba, vivía así, para que Él también sea redentor de ellos,
Oh Jesucristo, por favor, sigue apareciendo y llamando a su pueblo, los hijos de Ismael, a tu lado. En nombre de Cristo oro. Amén. Que Dios le bendiga.